Hola, hola. Ahora sí vamos a dar inicio a la clase. Ya es 2:20. Ya han pasado 5 minutos, así que les mostraré en esta diapositiva. Ustedes saben que acá subo contenido, ¿verdad? Y a veces se me pasa el de subir, por ejemplo, me he olvidado subir las clases 4 y 5, pero acá he puesto un nuevo recurso que es diapositiva general. Entonces, esta diapositiva va a estar disponible para ustedes en línea, ¿no? Ustedes van a poder ingresar y descargar como PDF y así. O sea, así va a estar mejor, porque a medida que yo vaya haciendo, ustedes van a ver los cambios y van a ver qué he hecho, qué no he hecho, así que va a ser más rápido, ¿no? A que estar subiendo PDF por PDF. Ahora, en la clase de hoy vamos a ver interacción entre objetos. Esto es bastante interesante. Les voy a presentar esto. Y bueno, esta va a ser la tarea número 2. O sea, parte de la tarea nosotros la vamos a hacer en clases, pero van a haber otras preguntas. Todavía no he definido fechas porque me falta revisar la de los piratas, así que luego les voy a decir de qué va a tratar esta tarea. Pero al menos ya saben que va a ser una tarea. En esta clase vamos a ver interacción entre objetos, o sea, cómo un objeto puede interactuar con otro objeto. Un objeto puede utilizar otro objeto y así, ¿no? Entre varios objetos utilizarse. Y esto es muy útil porque en programación eso es lo que pasa. Habíamos visto ejemplos como el del peso, el del auto, el de la casa. Por ejemplo, en un auto es mucho más complejo que solo un auto, ¿verdad? Si solo observamos el exterior de un auto, bueno, podemos decir todos esos datos que hemos dicho anteriormente. Creo que está por acá eso. Acá, ¿no? Si observamos de forma externa y de forma superficial un vehículo, un automóvil, vamos a ver solo ciertos datos, ¿no? Y eso depende, como les había dicho, del contexto, ¿no? O sea, ¿qué quieren observar? Pero si nos damos cuenta, un automóvil pues tiene motores, tiene frenos, tiene un sistema de frenos, un sistema eléctrico, tiene varias otras cosas, ¿no? Que están dentro del automóvil y que hacen que funcione. Las mismas ruedas, las luces, el motor, ¿qué más? Hay un montón. O sea, no sé mucho de automóviles, pero estoy seguro que existe un montón de sistemas por dentro, ¿verdad? Y eso significa que existen varios objetos dentro del automóvil. Entonces, el automóvil es un objeto que reúne varios otros objetos y que hace que estos objetos funcionen, ¿no? Si lo vemos de forma, en sentido de programación. Obviamente el automóvil depende de varios elementos, ya sea mecánicos, eléctricos y demás, pero si lo abstraemos como lo que hacemos en la materia, pues vamos a poder observar que necesitamos varios objetos para poder simular un vehículo, ¿no? A tal grado de exactitud. Obviamente no vamos a lograr 100% algo, un automóvil, pero así es como funcionan los videojuegos, ¿no? Se hacen una abstracción, por ejemplo, de los motores, una abstracción del sistema eléctrico en algunos videojuegos y cosas así, ¿no? Automatizan ciertos objetos dentro del vehículo para que se pueda mover solo, ¿no? Entonces, como que ese nivel de abstracción es mucho más fuerte y a eso estamos llegando y a eso estamos apuntando. A la larga, ustedes van a desarrollar sistemas más complejos, que no solo es un auto, por ejemplo, sino lo que está dentro de un auto y lo que hace que funcione. Ahora, lo del auto es un ejemplo, ¿verdad? Pero existen sistemas más complejos, como por ejemplo un avión, ¿no? Un avión, si lo vemos desde la perspectiva de una persona que quiere desarrollar un sistema de venta de pasajes, por ejemplo, lo que le va a importar del avión va a ser a qué hora llega, le va a importar cuántos asientos dispone y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero si necesitamos desarrollar un sistema que permita simular un avión, que permita hacer ese tipo ¿cómo les digo? De simulación 3D, ¿no? Han debido haber varios aviones, drones y demás en 3D. Esas simulaciones son más exactas y entonces tienes que modelar a un nivel mucho más profundo, ¿verdad? El avión no solo tiene pues asientos, no solo llega a tal hora ni una marca, sino que tiene turbinas y demás. Entonces va a depender del sistema que quieran desarrollar y a la larga eso es lo que van a hacer ustedes, ¿no? Van a hacer cosas más complejas cada vez y para eso necesitamos aprender lo que es la interacción entre objetos. Eso va a ser muy importante y para eso es la tarea de hoy, ¿no? La tarea de hoy
corresponde a una computadora. Todos tenemos una computadora, ¿no? Tal vez algunos tengan laptop, pero bueno, alguna vez han debido ver una computadora. Y las computadoras por dentro pues se conforman a algo así, ¿no? Tal vez no es una computadora moderna, pero tiene todo lo necesario para funcionar, ¿no? Porque ahora las computadoras son otra cosa. O sea, no son otra cosa, sino que los componentes electrónicos y las piezas tienen distintas ranuras y cosas así. Ha cambiado bastante. Yo me he quedado un poquito atrás con las computadoras y bueno, ahora armarse una computadora gamer, por ejemplo, es un tanto difícil porque tienes que ver varias cosas entre compatibilidad de placa y demás, ¿no? Antes era más sencillo. Pero bueno, vamos a ver de qué se compone una computadora. Eh, una computadora por dentro del case, incluso en sus laptops, tiene lo que es una tarjeta madre. Esto de acá es una tarjeta madre o una motherboard, ¿no? Lo que le dicen en inglés. Pero esta tarjeta madre es la encargada de qué? De interconectar a cada uno de estos componentes. Miren, a la fuente de poder que da la energía a la computadora, la memoria RAM que da la memoria dinámica necesaria para ejecutar programas, o el ventilador y el CPU. O sea, el CPU es, es el procesador central, ¿no? De la computadora. Y como procesador central es la mente, el cerebro de la computadora. Y como es un cerebro y es un componente electrónico bastante, que tiene bastante carga y trabajo, pues necesita un ventilador y cosas así. Ahora, no solo se necesita un cerebro, también se necesita otro cerebro, por así decirlo, que se encargue de ejecutar la parte del video, la parte de los videojuegos, la parte de los gráficos. Y eso es la tarjeta de video, ¿no? Entonces, gracias a la tarjeta de video, ustedes pueden jugar videojuegos, hacer renderización, editar videos y demás, ¿no? Porque este chip y esta tarjeta tiene un tipo de aceleración especial para lo que es el procesado de imágenes, de videos y demás. Entonces, por eso es especial la tarjeta de video, ¿no? Luego tienes estos puertos PCI y demás para interconectar, ¿no? Estos componentes. También tienes un disco duro en donde vas a almacenar lo que es tus fotos, tus videos, todos tus archivos, ahí están, en el disco duro. Antes se tenía lectores de disco, ¿no? Pero ahora ya no. Las computadoras actuales vienen sin lector, ¿no? Entonces el lector lo compras aparte porque ya es algo que ha quedado ciertamente en el pasado. A pesar de que en sus siguientes materias seguramente el docente, la docente les va a pedir un CD, entonces siempre es importante tener sigue, ¿no? Porque es barato quemar un CD que darle un pendrive a un profesor, así que, un docente. Ah, Cuevana. Entonces, esto es una computadora. Así está conformada. No sé si, creo que la mayoría ha debido abrir alguna vez una computadora o si no ha visto, ¿no? Pero eso es una computadora y cómo está conformada por dentro. Ahora, ¿en qué consiste la tarea? Dice, ¿no? Es hora de modelar una computadora dentro de una computadora. ¿No? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar nuestra computadora para modelar con objetos una computadora, ¿no? Y es bastante, suena bastante extraño, pero no es nada del otro mundo, ¿sí? El código base estará disponible. Sin embargo, se pide programar una computadora que contemple los siguientes elementos internos. Entonces, de todos estos elementos que les he mencionado, vamos a necesitar simplemente estos cuatro, ¿sí? Los más importantes, a pesar de que igual el disco duro es importante, pero no lo he contemplado. Entonces está la tarjeta madre, que es esto de acá que interconecta a cada uno de estos componentes, ¿verdad? Tenemos la CPU, que es el cerebro de la computadora, la RAM, que es la memoria dinámica que necesita la computadora, y la GPU, ¿no? Que es la tarjeta de video. Entonces, esos cuatro elementos contempla toda una computadora, ¿sí? O sea, una computadora es enorme, ¿no? Tiene más piezas, estamos viendo acá que tiene más piezas. Pero para hacerlo más sencillo el ejercicio y que sea práctico y no tedioso, solo necesitamos estos cuatro elementos. Ahora, una computadora tiene más detalles, evidentemente. No obstante, los centrales son los cuatro señalados, estos cuatro. En base a ellos se ejecuta correctamente un programa, ¿verdad? O sea, necesitas de estos para que corran. ¿Alguna vez intentaste jugar un juego exigente en una computadora sencilla?
¿Quién ha intentado correr un juego, digamos un Fortnite en una máquina que ni tiene tarjeta de video? O un PUBG o no sé qué juegos están de moda hoy en día. Yo me he quedado en Dota, por ejemplo. No sé, alguien ha debido intentar y seguramente se le ha colgado o sus gráficas no funcionaban y cosas así, ¿no? Entonces, hay videojuegos que son demandantes, que necesitan mucha tarjeta gráfica, mucha memoria y demás. Y si eso lo corres en una computadora que es sencillita, que no tiene mucha RAM ni video, etcétera, entonces se cuelga o tal vez ni lo ejecuta. Y dice, ¿no? En caso de que no, la computadora sencilla no soporta el videojuego, ¿verdad? No lo soporta. Y no lo ejecuta correctamente o simplemente se cuelga. Los juegos usualmente indican cuánto de CPU, RAM y GPU necesita tu computadora para ejecutarse. O sea, los videojuegos usualmente cuando tú, bueno, antes cuando yo me compraba videojuegos en CD, en la parte de atrás decía requisitos, ¿no? En la parte de requisitos tú podías leer ahí que necesitas tal sistema operativo, un Windows 7, necesitas mínimamente 4 GB de RAM, 1 GB de video y así, ¿no? Entonces ya te decía lo que necesitas para que ese juego corra mínimamente, ¿no? Entonces los videojuegos tienen cosas así. Uh, entonces, ¿de qué va a tratar el trabajo? Dice, ¿no? Eso es lo que haremos con este ejercicio. Jugaremos videojuegos y veremos cómo se comporta la computadora. O sea, vamos a tener una computadora un tanto decente, eh, no tanto, pero la idea es jugar ahí videojuegos, ¿sí? Y a medida que veamos que no funcionan o sí funcionan, tenemos que ir incrementando su capacidad. Y eso igual está contemplado. Así que dice, ¿no? Partamos de que la computadora tiene una tarjeta madre marca Asus. Ya estoy diciendo acá, ¿no? Ciertas propiedades de objetos. Por ejemplo, de la tarjeta madre una propiedad es marca, ¿no? Y esa marca es Asus, por ejemplo. Ahora, 2.1 GHz de velocidad y 4 hilos en CPU. ¿No? Ustedes saben que mientras más gigahertz tiene una computadora, más rápido procesa cada instrucción. ¿No? El gigahertz significa cuántas instrucciones por segundo ejecuta tu computadora. En este caso, pues 2.1 GHz de velocidad y 4 hilos en CPU. ¿No? Eso es lo que dice acá. No se compliquen tanto. ¿Sí? Lo que más vamos a utilizar va a ser esto de la velocidad. Luego, 4 GB de RAM. ¿Quién no sabe qué es un gigabyte? ¿O quién, sí, quién no sabe? ¿O quién tiene una duda de qué es un gigabyte de RAM, por ejemplo? Un gigabyte de RAM es una... Ah, ya. Sí, o sea, sí. No, a veces es como que complicado comprender estas cositas, pero es sencillo. El gigabyte está compuesto de estos huequitos de memoria, ¿no? Que hemos visto, cajoncitos. Miren acá en la parte de acá, justamente acá. Espero que hayan estado en esta clase. En esta clase les decía que el valor mínimo de memoria en una computadora es un byte. Digo un bit, ¿no? Un bit. Y un byte es la conformación de 8 bits, ¿no? Que son estos pequeños cuadritos en los que se almacenan ceros y unos, ¿no? Entonces la computadora solo sabe eso, ceros y unos, ceros y unos. Miren a este lado. Por ejemplo, esta es la dirección de memoria 0, 1 y así hasta el 8 de una memoria RAM. La memoria RAM pues tiene varios de estos cuadraditos, varios de estos pequeñas ranuras de memoria en donde se almacenan estos valores binarios. ¿Sí? Entonces, mientras más bytes tengas, va a ir incrementando, ¿no? Vas a pasar de bytes a megabytes, de megabytes a gigabytes, ¿no? Entonces, eso es un gigabyte. Imagínate que esto es un byte y gigabytes es ¿cuánto más? Es un montón, ¿no? Entonces, vas a tener varios de estos cuadraditos y con eso ya es, pues, un gigabyte, por ejemplo. Y mientras más cuadraditos o espacios de memoria tú tengas, pues puedes almacenar más, ¿no? Entonces, por eso tu pendrive, que usualmente tiene 8 gigabytes, puede almacenar cierta cantidad, ¿no? Y cuando se te llena, tú dices, necesito más y me compro uno de 32 y así puedes llenar más videos, más películas, etcétera, ¿no? Entonces, gigabytes es una medida de espacio en memoria. Eso es lo que son los gigabytes. Ahora bien, ¿no? Ya con esas dudas aclaradas, todos entendemos esto de gigabytes, qué es lo de gigahertz, esto de acá, ¿no? Gigahertz es velocidad, ¿no? Y este gigabyte en GPU.
Las GPUs también tienen memoria, ¿sí? Pero su memoria es mucho más rápida que la RAM. Así que esos, ¿no? Eso sería el gigabyte. Ahora, los videojuegos modernos son más exigentes. Por ejemplo, Fortnite, ¿no? Alguien ha debido jugar Fortnite acá y si no, es un videojuego en donde es como, ay, es con personajes en primera persona y tú tienes que disparar y así, ¿no? Entonces, eso es Fortnite. Alguna vez lo he jugado, pero no soy fan. Pero está como ejemplo, ¿sí? Eh, Fortnite es un juego exigente, ¿no? Y hipotéticamente acá estoy poniendo ciertos datos que evidentemente no he corroborado, pero sí son para el ejercicio, entonces, eh, sí, un Battle Royale, exactamente. Estos son los datos que requiere, estos son los valores mínimos que requiere Fortnite. Por ejemplo, miren, 3.5 GHz de velocidad y 4 hilos mínimamente. Si nos damos cuenta, nuestra computadora que tiene 2.1 GHz no va a poder correr 3.5, ¿verdad? Para eso ya sabemos que no va a poder correr. Y miren una RAM de 6 gigabytes, pero tú tienes solo 4. Y también una GPU de 2 gigabytes, pero tú solo tienes uno de 1. Entonces, ¿Fortnite va a correr? Pues no lo creo, ¿no? Dice, la computadora que tenemos actualmente podrá ejecutar Fortnite. Pues no creo. Entonces, en caso de que no, imprimir juego imposible de ejecutar. En caso de que sí, imprimir ejecutando y nombre del juego, ¿no? O sea, por ejemplo, ejecutando Fortnite. Si tú creas un videojuego que va a ser un objeto, por ejemplo, PUBG o Dota o LOL o varios otros juegos, ¿no? Candy Crush, por ejemplo, debería decir ejecutando Candy Crush, ejecutando Fortnite, ejecutando Metal Slug, no sé, el nombre del videojuego, ¿no? Entonces, para esto, ¿qué tengo que hacer? Miren, tengo mis requisitos de bueno, esto es mi computadora y estos son los requisitos mínimos. ¿Qué operación matemática debería hacer para determinar yo que es posible ejecutar un videojuego o no? En este caso, Fortnite. ¿Qué debo hacer? ¿Qué dice? Sí, sí, tienen la palabra. O escriban también. Mayor y menor. Sí, sí, sí. Si tenemos aquí datos, que son los que tenemos, sí, exactamente. Necesitamos comparar si nuestros datos son menores a los que exige el juego, ¿no? Porque el juego exige sus valores. Entonces, si nosotros tenemos algo que es menor, evidentemente no va a coser, ¿no? Entonces tiene que ser igual o mayor que los datos, que los valores de GPU, CPU y RAM que requiere el videojuego, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Es una operación lógica de comparación. Ahora nos vamos a ir a los puntos. Conseguimos un poquito de dinero, ¿no? O sea, trabajamos y demás, ¿no? Y ya nos podemos costear una computadora un poco más buena. Y dice, ya podemos hacer mejoras a nuestro computador, pero necesitamos incrementar sus valores, ¿no? Es decir, CPU, GPU y RAM. ¿Cómo vamos a incrementar estos valores? Al final son números, ¿verdad? Por ejemplo, acá el RAM y el GPU van a ser ¿qué? ¿Qué tipo de datos va a ser? RAM y GPU. ¿Entero? Enteros. Van a ser enteros. Y miren acá la velocidad que va a ser. Double. Va a ser un double, ¿no? Entonces ya tenemos ahí ciertos valores, tipos de datos y demás, ¿no? Entonces acá vamos a tratar de incrementar. Miren, dice. Ahora implementa un método incrementar funcionalidad. Entonces, para cada una de estas clases, que van a ser clases, CPU, GPU y RAM, necesitas imponer este método que dice incrementar funcionalidad. Ahora, incrementar funcionalidad va a sumar de uno en uno, o sea, cada vez que llames a este incrementar funcionalidad, uno a su RAM, uno al gigabyte, uno a la velocidad del CPU, por ejemplo. Entonces, evidentemente, cada objeto va a ser independiente y tendrías que llamar a su incrementar funcionalidad individualmente, ¿no? Porque cada uno de estos va a ser un objeto. CPU, GPU y RAM. Ahora bien, para ver si un videojuego puede ejecutarse o no, ese es el segundo punto, es necesario modelar la clase videojuego.
e incluir un método verificar videojuego en la clase tarjeta madre. Vamos a suponer que la PC es la tarjeta madre, ¿sí? O sea, la tarjeta madre va a reunir ¿a qué? Va a reunir a la RAM, va a reunir a la GPU y a la CPU, ¿no? Porque eso es lo que hemos visto en la imagen. Al final, la tarjeta madre, que es justo esto de acá, esta placa roja, es la que permite unir cada una de las piezas, ¿no? La RAM, CPU y demás. Entonces es como que el que hace las cosas, a pesar de que el CPU las hace, pero bueno, vamos a obviar esa parte. Entonces, en la tarjeta madre tú tienes que crear un método que diga verificar videojuego. Y este método verificar videojuego va a ser esa comparación de la que habíamos hablado hace minutos. Esa comparación en la que analizas si tu computadora actual puede correr ese videojuego que es demandante o tal vez no, ¿no? O sea, tal vez sí lo puede correr. Entonces dice, este método de verificar si un videojuego puede ejecutarse o no, dependiendo de las características mínimas a considerar y las características actuales de nuestra computadora, ¿no? Entonces esa comparación tiene que ver. Y por último, dice, resulta que las tarjetas madre marca Asus, y da la casualidad que nuestra tarjeta madre es una marca Asus, tiene un 50% de probabilidades de colgarse al ejecutar un videojuego, que exige más o igual a 4.1 GHz de velocidad en CPU. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí, anteriormente hemos visto algo similar en el problema de los piratas. Les he dado pistas en el Telegram, pero ¿cómo es que yo puedo saber si estoy a 50% de probabilidad? ¿Con qué operación? Más random y mayor y menor. Más random, mayor y menor a 0.5, ¿no ve? 0.5, por ejemplo. Si es mayor a 0.5 es no, y si es menor es un sí, ¿no? Entonces eso es bien aleatorio, ¿no? Y tiene un 50% de probabilidad, tanto de caer arriba del 0.5 o como abajo del 0.5, porque va del 0 al 1, ¿no? El más random. Eso tienen que tener en cuenta. Entonces eso está bien. Y luego dice más o igual, ¿no? Entonces ya te da ahí un dato de que es una comparación dentro de un if, ¿no? Que si es mayor o igual a 4.1 GHz velocidad, y si eso pasa, tiene que imprimir el mensaje de SOR de tarjeta madre, ¿no? Entonces ese es un SOR que está a propósito ahí en la marca Asus, ¿sí? Porque no construyen bien sus placas, a pesar de que tienen buenas placas. Pero es una suposición. Ahora, creo que hasta ahí es el ejercicio, así que vamos a implementar. ¿Alguien tiene alguna duda del ejercicio tal vez? Para comenzar a hacer. Creo que nadie tiene una duda, así que vamos a comenzar de entrada. ¿Qué tenemos acá? Este lo voy a ocultar hasta ahí. No lo vean. Ya. Como habíamos dicho anteriormente, vamos a interactuar entre objetos, es decir, un objeto va a llamar a otro objeto y así, ¿no? Entonces, eso va a estar genial. Tenemos tres elementos principales, ¿no? Los que les mencioné, o bueno, cuatro en realidad, pero la tarjeta madre va a tener el rol de ser el principal en esta ocasión. Y vamos a tener una clase videojuego también, ¿no? Que va a ser una clase que va a tener valores necesarios para poder coser en lo que es la computadora. La computadora supongamos que es este conjunto de objetos, ¿sí? Por ahora. Entonces, ¿quién tiene que estar dentro de quién? Esa es mi pregunta. ¿Qué objeto debe depender de qué? Por ejemplo, la CPU depende de alguien. Eh, depende de alguien. Para ser CPU simplemente necesita de alguien. O para que funcione. Pregunta. Todo depende de la tarjeta madre. Sí, no. En realidad la CPU no depende de nadie. O sea, la CPU solita va a estar ahí. Tal vez no funcione, pero va a estar ahí. Y digamos, si conectamos y hacemos hacks, supongamos que va a correr. La RAM lo mismo, la GPU también. Pero la tarjeta madre necesita de la CPU, la RAM y la GPU para hacer una computadora completa.
Entonces, en este caso, la tarjeta madre depende de estos elementos, ¿no? De que exista una CPU, de que exista una RAM y de que exista una GPU. Es... sí, bueno, sí, al final la electricidad. Pero ya, entonces vamos a ver nuestra clase tarjeta madre, ¿no? Está vacía por ahora, todos están vacíos, lo he dejado vacío. Así que no vamos a tener problemas. Sí, está vacío. Bien. Entonces, comencemos por los elementos más sencillos, ¿sí? Siempre vayan por ese lado. Estamos repasando también esta parte del modelo de Polia, que, ¿dónde está? Acá está, por acá, acá. Entonces, ¿qué hemos hecho al leer el problema? Hemos analizado el problema, hemos digerido, hemos incluso apuntado ciertos tipos de datos, ya sabemos ciertos tipos de variables que vamos a utilizar, entonces hemos analizado el problema. Ahora el plan es hacerlo de forma gradual. ¿Sí? Primero modelamos los elementos más pequeños. Por ejemplo, la RAM, CPU y demás, ¿no? Esos son elementos que no dependen de nadie, que son individuales. Y luego vamos a modelar a la tarjeta madre, ¿no ve? Entonces eso es elaborar un plan. Eso va a ser nuestro plan. Y luego cuando nosotros estemos ya haciendo código, pues vamos a llevar a cabo ese plan que habíamos mencionado. Y posteriormente a ejecutarlo, probarlo y demás, vamos a tener una retrospectiva. Vamos a tener una reflexión de qué nos ha salido bien, está funcionando, la respuesta es correcta, la solución es viable, es verificable el resultado y demás, ¿no? Entonces, estamos repasando igual el modelo de Poli para la resolución de problemas. Así que nos vamos acá. Vamos a comenzar por la CPU. La CPU es un componente bastante importante en la computadora y de hecho depende bastante, tus programas dependen bastante de qué tipo de CPU tengas y van a correr tan rápido como tu CPU sea buena, así que vamos a iniciar por ahí. Vamos a ver que la CPU nos dice que tiene una velocidad y que tiene hilos, ¿no? Ahora, ¿qué son los hilos? Tal vez alguno no sepa, pero los hilos te permiten ejecutar tareas en paralelo, ¿sí? O sea, mientras más hilos tengas, más tareas en paralelo puedes ejecutar, ¿no? Por ejemplo, si tienes 4 hilos, vas a poder ejecutar solo 4 tareas en paralelo. ¿Y a qué me refiero 4 tareas? Son 4 procesos. Por ejemplo, hacer clic ya es un proceso. Abrir una pestañita, cesar otra y demás, son procesos que la computadora procesa y que dependiendo cómo se desarrollen los programas pueden ser en paralelo. Es decir, que 2 procesos se realicen al mismo tiempo, ¿no? En este caso, con 4 hilos puedes lograr que 4 procesos se realicen al mismo tiempo y demás, ¿no? Ahora hay distintas técnicas y eso van a ver en otras materias como es, si no me equivoco, es... se me ha ido. Sistemas operativos. Ahí van a ver eso. Y es una materia muy bonita con el ingeniero Orellana. Así que comencemos con el CPU. En la parte de velocidad tenemos 2.1 GHz, ¿no? Entonces acá vamos a anotar velocidad. Ahora, como habían mencionado anteriormente, la velocidad va a ser un double. Double. Entonces, double velocidad. Ahora acá pueden poner private, ¿no? Ya saben para qué sirve el private, por si acaso les enseñó el ingeniero. Claro que no, solo por el momento hay que usarlo, más dijo. Ya, ya. Ahorita vamos a ver para qué sirve, pero vamos a utilizarlo, ¿sí? Una vez que ya estemos en el CodePad, vamos a ver para qué sirve. Y es interesante igual. Vamos a poner private, ahí, ¿qué más necesitamos? Hilos, ¿no? Y los hilos siempre son enteros. Entonces va a ser un entero llamado hilo. Hilos. Ahora, nuestra CPU debe ser inicializada con valores, ¿verdad? Así que necesitamos un constructor, que va a ser un public CPU con el mismo nombre, como si fuera un método. Acá le pones la velocidad, que va a ser un double, y los hilos. Y acá pones this, ¿no? Haciendo referencia a sus propiedades de este objeto, bueno, de esta clase, ¿no? Entonces, velocidad. Velocidad va a ser igual a velocidad. Ojo que no estoy poniendo this, ¿no? Algunos de ustedes me han escrito y me han dicho, ¿por qué no se asigna la velocidad si estoy haciendo así? Pero no es correcto, ¿no? Porque está diciendo que mi variable que no tiene nada, pues que no tenga nada, ¿no ve? O sea, al final es decir, this velocidad es igual a velocidad. Es decir, como 1 es igual a 1 y ya. Algo así.
¿no? Entonces, si tú no pones, si pones el dis acá, no te va a funcionar, pero si le quitas el dis y tomas en cuenta que este se llama velocidad y dis hace referencia a este atributo en específico, entonces estás asignando correctamente a la variable un valor. Ahora con lo siguiente, ¿no? Dis hilos igual a hilos. Bien, ya tenemos nuestro constructor, ¿no? Ya está genial. No necesitamos más. Podemos poner marca acá, pero en el ejercicio no nos dice que tomemos en cuenta la marca, ¿no? Porque podría ser un ASUS, digo, un AMD, un Intel y demás, ¿verdad? Entonces no necesitamos poner marca acá. Entonces cerramos esto y ya está nuestra clase CPU. Podemos compilar todo y va a compilar. Ya tenemos la CPU, lo vamos a traer a este lado. Ahora partimos con la RAM también. Acá. Y ahora la RAM, pues solo necesita que un espacio de memoria. Entonces vamos a poner private. La memoria va a ser 2 entero. Por ahora que sea entero. Entonces vamos a poner entero memoria, ¿no? Y vamos a poner su constructor, que va a ser un public RAM, como si fuera un método. Acá adentro ponemos un int memoria. Y this memoria es igual a memoria, ¿verdad? This memoria es igual a memoria. Con eso estamos, con la RAM. Ahora tenemos la RAM, ¿verdad? Ahora nos vamos al GPU. ¿Qué pasa con el GPU? El GPU, al igual que se comporta igual que la RAM prácticamente, si vemos acá, ¿no? Tiene igual un espacio en memoria y está en gigabytes. Entonces, lo mismo, ¿no? Lo mismo que la memoria RAM. Ponemos private, entero, memoria y creamos su constructor con public GPU. Acá ponemos sin memoria. Acá ponemos this memoria es igual a memoria. ¿Sí? Punto y coma y compilamos. Compila muy bien. Ya tenemos nuestros 3 elementos más sencillos, ¿no? Son los más sencillos porque en ningún rato nos ha dicho, ¿sabes qué? En la RAM tienes que hacer tal comparación, o en la GPU o en la CPU, ¿no? Entonces, solo almacenan datos y ya, ¿no? Son importantes porque representan ciertos valores y eso es lo que hacen estos 3 elementos. Ahora, la tarjeta madre, que es un poco más complicada, la tarjeta madre. ¿Por qué? Porque la tarjeta madre va a tener cada uno de estos, ¿no? Miren, va a tener una CPU, va a tener una RAM y una GPU. Ahora, hacemos lo siguiente. Como anteriormente hemos visto, alguna vez hemos llamado a objetos dentro del código, ¿no ve? Eso ya no es algo nuevo. Pero vamos a asignar, vamos a llamar nuevamente, por ejemplo, al objeto CPU en la tarjeta madre. Miren, CPU, como si fuera un tipo de dato, ¿no? Como un entero, un double, boolean, etc. Pero en este caso simplemente CPU es como un tipo de dato, pero en este caso objeto. Ahora CPU se va a llamar CPU y va a ser igual bueno, no va a ser igual a nada, sino va a estar vacío. Sí, miren, acá estamos diciendo que la tarjeta madre, y si quieren pueden poner private igual acá, no hay ningún problema. Y miren, ya ha salido una dependencia. ¿Y por qué hay esta dependencia? Porque tarjeta madre, miren, está usando a una CPU, ¿no? Entonces, por eso hay una referencia. Esta linecita punteada, ¿no? Esa es dependencia. Entonces, acá ponemos private. Necesitamos también de una RAM, ¿no? Entonces, RAM 1 pueden poner, porque ustedes saben que las computadoras pueden tener más de una RAM, ¿verdad? Acá pueden ver que existen muchas ranuras y que usualmente las computadoras modernas tienen 4 ranuras en las que puedes poner 4 memorias. Entonces, supongamos que tenemos 2 ranuras acá y vamos a tener 2 memorias RAM, así que ¿cómo puedo yo hacer eso? Miren, acá he creado una variable que sea de tipo RAM, que se llame RAM1 y que sea privada, ¿no? Nada más. Ahora lo mismo acá. RAM2 y listo, ¿no? Tenemos 2 slots, 2 ranuras RAM acá. Y bien, ya hemos podido modelar lo que es la RAM y el CPU. Miren, acá está. ¡Pam! Ya tenemos una relación y nos dice, ¿verdad? Nos dice cosas este diagrama de objetos. Miren, nos dice que la tarjeta madre depende de CPU y RAM. Así que ya estamos aprendiendo un poquito más.
vamos a crear otra variable que va a ser GPU y va a ser GPU, ¿no? Entonces, la mayoría de tarjetas madre que no son de alta gama solo tienen una ranura GPU, es decir, solo aceptan una memoria, una tarjeta de video, simplemente. Entonces, vamos a tener solo una tarjeta de video. Acá está. Y eso está bien, ¿no? Entonces, tenemos dos RAMs, tenemos CPU y tenemos GPU. Súper, ¿no? Ya tenemos nuestra compu bastante, no sé, bueno, ya está modelada la cosa. Así que ahora nos vamos a encargar a inicializar estos valores y demás, ¿sí? Si hago con una RAM igual sirve, sí, no, pero al final de cuentas este código va a estar disponible a ustedes y les voy a dar más puntos para que ustedes los implementen, ¿no? Igual acá voy a incrementar unos 2 puntos más como la tarea anterior para que no sea tan complicado. Y ya con este ejercicio vamos a tener más nociones y en siguientes ejercicios ustedes van a hacer todos los puntos, desde el modelado, ¿sí? Porque es importante que no solo aprendan o tengan un código como antecedente, sino que ustedes hagan el código desde cero. Así que ustedes, si ustedes quieren retarse a sí mismos, hagan este ejercicio desde cero, ¿no? Y no vean el código como tal. Ahora bien, ya tenemos la tarjeta madre, tiene una CPU, RAM y una GPU. Entonces estamos bien. Ahora, ¿qué nos dice? Sí, se están grabando. Efectivamente. ¿Qué nos dice el ejercicio? Nos dice que nuestra que nuestra computadora tiene ciertas características, ¿no? Y estas características son las que necesitamos. ¿Y cómo vamos a hacer, no? O sea, sí podemos hacer. Acá vamos a poner añadir. Agregar CPU. Sí, vamos a agregar CPU. Que va a ser un método void y que no va a devolver nada y que va a ser público, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros podamos agregar CPU a esta tarjeta madre. Necesitamos un método que nos permita agregar CPU, ¿no? Porque ahorita está vacía. Entonces, ¿qué va a recibir este agregar CPU? Pues un CPU. Sí, que va un tipo CPU, ¿no? O sea, un objeto tipo CPU, un objeto CPU o una clase CPU y que su nombre sea CPU simplemente. Entonces vamos a agregar esa CPU a nuestra CPU. ¿Cómo vamos a agregar esa CPU? Pues simplemente this CPU va a ser igual a CPU, ¿no? Como si fuera un constructor. En realidad no es. Ahora que vamos a poner un public void agregar un GPU, ¿no? Y lo mismo. ¿Qué debería poner acá adentro? ¿Qué dicen ustedes? Viendo el ejemplo anterior. Quiero agregar una GPU, que es el tipo o la clase, ¿verdad? Y se va a llamar GPU. Y ahora nuestra tarjeta madre, a su GPU le voy a decir que sea igual a la GPU que estamos agregando a través del método agregar GPU. Ahora public void agregar RAM. Y acá ponemos agregar RAM 1, por ejemplo. Y vamos a agregar igual una RAM, ¿no? Entonces, para eso necesitamos decir una RAM que sea RAM 1, por ejemplo. Ahora, tal vez ustedes están confundidos un tanto acá. ¿Qué está pasando? ¿No? Usualmente hacíamos esto, ¿no? Int A, int B, por ejemplo, ¿no? Este int es el tipo de dato de esta variable que estamos ingresando a través de este método, ¿verdad? Pero ahora con los objetos podemos pasar objetos o clases en los métodos, en los parámetros de los métodos también. Entonces ya no es un int lo que necesitamos, sino es un RAM. Y ya se va a llamar RAM1 y listo, ¿no? Entonces ese es el simple cambio que está pasando ahora, que estamos viendo interacción entre objetos. Y vamos a necesitar un this RAM1 igual a RAM1, ¿verdad? Si queremos una RAM2, igual podemos copiarnos este método y cambiar las cosas, ¿no? Por ejemplo, este se va a llamar RAM2, agregar RAM2, acá se va a llamar RAM2 y al this RAM2, ¿no? A nuestra RAM de la tarjeta madre. Entonces ya tenemos nuestros métodos públicos que nos permiten agregar RAM o no RAM y demás. Ahora, ¿qué pasa cuando yo instancia tarjeta madre? Por ejemplo, miren, voy a instanciar a tarjeta madre acá y se va a llamar Asus. Bueno, la tarjeta madre tiene una marca, ¿no? Habíamos visto eso. Entonces acá hay que poner
un constructor de la tarjeta madre, la que reciba una marca, ¿no? Una marca es un string. Y vamos a decir que this marca va a ser igual a marca. Y acá vamos a poner private string marca, ¿verdad? Porque la tarjeta madre tiene una marca. Entonces este va a ser nuestro constructor. Cada vez que inicialicemos una tarjeta madre nos va a pedir una marca, ¿no? Entonces acá ponemos Asus, ¿no? Porque hay distintas tarjetas madre de distintas marcas. Entonces acá está nuestra tarjeta madre Asus. Yo le digo clic derecho, agregar CPU y miren, me pide un CPU. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo le agrego un CPU? Y todo esto es interfaz gráfica, ¿no? O sea, nos hemos acostumbrado a cliquear y para la hora del examen me imagino que muchos van a tener dificultades por esa razón. Así que en esta clase vamos a utilizar código en vez de utilizar interfaz gráfica. Pero les quería dar el ejemplo de esto, ¿no? Justamente, ¿qué tienen que hacer para utilizar con la interfaz gráfica? Pues instanciar un CPU, aquí le dices una velocidad, 2.1 GHz y 4 hilos, por ejemplo, instancias. Y miren, tiene un nombre, ¿no? Nombre CPU1 se llama. Entonces, cuando ustedes digan agregar CPU, acá tienen que poner CPU1, ¿no? Porque ese es su nombre de variable. No puedo encontrar CPU1. Y cuando veamos la tarjeta madre, vamos a ver que CPU ya tiene una CPU. Miren, acá está. Y es la que hemos dicho, ¿no? 2.1, 4, etc. Ahora, todo esto está bien. O sea, está bien que utilicemos la interfaz y que nos guste y demás. Pero a la hora de hacer código no nos funciona esto, ¿sí? No podemos hacer esto en el código. Entonces esto no nos sirve. Sí, los vamos a retirar. Ya no vamos a utilizar tanto lo que son esta parte de los objetos con interfaz gráfica, sino esta parte y también una clase nueva. Esta clase nueva va a ser la que cose todos tus ejemplos. Es decir, a través de ella vas a coser cualquier cosa que esté dentro de estos, justamente. Y esta se va a llamar main. Main en inglés significa principal. Desde el principal tú vas a poder coser lo que tú quieras. Así que vamos a ver cómo hacemos esto que hacíamos antes de instanciar manualmente, a través de interfaz gráfica, darle tal valorcito y demás, nombrecitos. Todo eso se puede hacer de forma que esté implicada en el código, o sea, de forma directa. Cada vez que tú le das ejecutar un método, debería coser todo tal y cual y no deberías preocuparte por utilizar la interfaz gráfica. Entonces, eso vamos a averiguar también ahora. Tenemos una clase main. Miren, me he creado una clase main y voy a usar esto, ¿no? Una clase main vacía. Ahora, esta clase main es curiosa porque a través de esta vamos a lanzar el programa entero. Eso es lo que hacen los programas, ¿no? Siempre inician desde un archivo para llamar a otros archivos y ejecutarse más código. Por ejemplo, siempre hay un archivo principal. En cualquier código que ustedes hagan, siempre hay un lanzador, un inicializador, un archivo principal. A través de ese se lanzan los demás archivos, los demás códigos y demás. Entonces, para nosotros, este main va a ser el que va a lanzar todos los demás códigos que tengamos en nuestro proyecto BlueJ. Entonces, este public class main es especial. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es aquí igual interesante. Vamos a poner public static void y main. Y nada más, como si fuera un método, ¿no? Y lo que le hace especial a esto, al decir public, estamos diciendo que esto va a estar disponible para todo el público. Y eso vamos a ir viendo ahorita justamente. Static, que va a ser estático. Estático significa que no necesito instanciar a la clase main para llamar a este método main. No necesito instanciar, o sea, no necesito crear estos objetos rojitos de acá o etcétera, ¿no? No necesito, simplemente llamo a main, digo main y debería ejecutarse cualquier cosa. Ahora, ustedes han debido ver este ejemplo en lo que son varios ejemplos de Java, ¿verdad? En los que ponen string, args, y acá ponen system.out.println y acá hola mundo, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes han visto este ejemplo en algún tutorial, por ejemplo? Sí, en varios han visto. ¿Verdad? Y ustedes se preguntarán por qué ellos hacen así y nosotros hasta ahora no hemos hecho eso.
¿no? Y la respuesta es que no era necesario hasta hace poco, ¿no? O sea, ya podemos disfrutar de esta sintaxis. Y es genial porque miren qué va a pasar acá. No voy a instanciar nada. Miren, clic derecho, voy stream, directamente llamo a este método que se llama main en la clase main y doy OK y ya está. Miren, me sale esto en pantalla. No necesito hacer nada más, no necesito instanciar ni nada por el estilo. Esta programación es imperativa, es programación, no es programación orientada a objetos. A pesar de que Java es objetos, simplemente estamos llamando un método que es estático, no necesitas instanciar nada y cose sencillamente, ¿sí? Ahora, ¿qué está pasando por detrás? Miren, si nos vamos a ir acá, por ejemplo, a donde está este proyecto, que es justamente clase 7, acá, miren, me voy a venir a la consola de Windows, por ejemplo. En la consola de Windows yo voy a poder listar los diferentes archivos. Y eso es algo como que curiosidad, ¿sí? No es necesario que lo sepan, pero es bueno que lo sepan también. Así que Java, voy a buscar mi main, ¿dónde está mi main? Main.java. Lo voy a coser y miren, hola mundo, ¿qué está pasando? ¿No? Es bien directo, no necesitas hacer nada. Y eso es lo bonito, ¿no? Cuando tú defines este tipo de clases que tengan métodos estáticos y que en específicamente se llame main, pues lo que haces es llamar directamente y coser este programa a través de consola, a través de cualquier cosa y te va a correr directamente sin necesidad de instanciar nada esta parte de código, este fragmentito. Entonces todo lo que está aquí adentro se va a coser automáticamente cada vez que llames a este método o si lo coses desde consola, ¿no? Como les había mostrado en la consola. Así que esta clase va a ser especial porque nos va a ayudar a coser proceduralmente cada una de nuestras clases. Así que vamos a comenzar por la CPU. Miren, voy a definir acá adentro, voy a decir, ok, necesito una CPU que se llame CPU y voy a decirle nueva CPU, ¿verdad? Y acá voy a utilizar que, pues, su constructor, ¿no? Entonces necesitamos velocidad e hilos. Velocidad e hilos. Entonces acá le puedo dar los datos que me dice el ejercicio. 2.1 GHz en velocidad y 4 hilos. 2.1 y 4 hilos, ¿no? Termino esto y miren, sigue compilando muy bien. Y vamos a ver que se ha desarrollado igual una dependencia. Miren acá. Pero no se preocupen aún de esa dependencia, ¿sí? Simplemente es una clase principal, un lanzador, la cosa es que ejecuta las cosas automáticamente. Ahora necesitamos también una RAM RAM igual a nueva RAM, ¿verdad? Una nueva RAM y dentro de esta nueva RAM le tenemos que dar pues su valor y su valor es 4 GB, ¿no? Entonces 4. Ahora necesitamos... podemos poner una RAM de 2 y acá una RAM de 2 también, ¿no? Que se llame RAM 2 y esta RAM pues 2 más 2 va a dar 4 GB, ¿no? Y listo. Miren, compilo esto y sigue funcionando, todo bien. Necesito finalmente una GPU, ¿no? Entonces GPU, nombre de variable, GPU, nueva, GPU, nombre de la clase, constructor, ¿no? Y la GPU que necesita, pues memoria. Entonces acá ponemos memoria y la memoria de nuestra GPU creo que era 1 GB, así que estamos bien. Miren, hasta ahora hemos hecho todo lo que está en este ejercicio, pero en código, ¿no? Y no hemos instanciado nada en esta parte de acá, ¿no ve? Miren, yo voy a hacer clic derecho acá, se va a ejecutar normal y acá no pasa nada. Entonces, no se preocupen si no pasa nada y ya no dependan tanto de la interfaz gráfica, sino de su código puro. Y para eso nos sirve esta clase que se llama main con este método main. Ahora esto, miren, lo pueden obviar si quieren, simplemente luego les voy a explicar por qué está, pero no nos sirve para ahora, ¿no? En este momento. Pero bueno, lo pueden dejar si gustan, ¿no? Porque siempre van a encontrar este ejercicio en problemas de Java, en videos de Java, tutoriales y demás. Y por eso es importante que sepan también para qué sirve, ¿no? Entonces, sigamos. Ahora la tarjeta madre, pues necesitamos una tarjeta madre. Tarjeta madre, que se llame tarjeta madre, que va a ser igual a new tarjeta madre.
Y dentro de esta tarjeta madre recibe lo que es una marca. Así que vamos a volver acá. Marca. ¿Qué marca? Pues una Asus. Miren, compilamos y todo chévere. Compila. Y ya. Ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos que se agreguen los componentes dentro de la tarjeta, ¿no ve? Eso es para, bueno, necesitamos agregar la CPU, GPU, RAM y demás. Entonces vamos a ir llamando a sus métodos. Por ejemplo, ya que esta tarjeta madre es un objeto, porque ya la hemos instanciado a través de new, podemos disfrutar de sus métodos. Podemos utilizar sus métodos. Tarjeta madre, punto, acá podemos llamar a agregar CPU, agregar GPU, RAM 1 y demás. Entonces voy a agregar primeramente una CPU. Acá voy a agregar la CPU esta. Nuevamente voy a agregar una GPU y voy a agregar la GPU esta. Justamente esta, miren, de acá CPU, CPU. La GPU de acá, ¿no? Entonces estamos agregando objetos dentro de un objeto. Eso está genial. Tarjeta madre, punto, agregar RAM 1. Entonces RAM 1. Agregamos la RAM 1. Ahora tarjeta madre, voy a agregar la RAM 2. Y acá vamos a agregar la RAM 2. Entonces compilamos esto. Y si nosotros ejecutamos, bueno, tendríamos que hacer... lo malo de esto es que no vamos a poder jugar con estos objetos rojitos, ¿sí? Cuando tú instancias algo, por ejemplo, vamos a instanciar una GPU. Acá y le voy a dar 2 GB de memoria. Miren, hago clic derecho y miren, acá me sale el rojito. Y yo puedo interactuar con este y ver que tiene memoria. Eso pasa solo y simplemente solo porque tenemos a BlueJ corriendo. ¿Sí? BlueJ es una herramienta educativa que permite este tipo de interacción. Lo que pasa en código no, o en otros como que editores de código no es lo que pasa acá en BlueJ. Entonces, por eso digo que nos acostumbremos al código puro. Y en el código puro es un poco más duro, sí, porque ya no tenemos estos circulitos redondos y demás para observar los valores, pero lo tenemos que hacer manualmente. Entonces, si yo quiero ver que la tarjeta madre efectivamente tiene tal CPU, tal GPU, tal RAM y demás, tengo que decirle explícitamente en la tarjeta madre mostrar características, ¿no? Entonces, tengo que poner un método que me muestre características en una impresión, por ejemplo, ¿no? Entonces, mostrar características. Ahora, ¿cómo puedo mostrar las características? Esto puedo imprimirlo con el system.out.println, ¿verdad? Acá. Y además, bueno, ya tenemos la RAM, ya tenemos todo. Entonces, podemos hacerlo. Comencemos por ejemplo, tengo CPU, dos puntos, y acá pongo más this CPU punto. Acá puedo acceder a uno de sus valores, ¿no? Acá. A pesar de que los hemos puesto private. Ahora, eso es lo malo de poner private. Miren. Yo a la CPU le estoy queriendo pedir un valor en específico. Miren, acá en CPU tenemos tanto velocidad como hilos. Lo malo es que cuando yo le pido hilos, por ejemplo, miren, me va a decir que tengo un error. A pesar de que tengo el atributo hilos. Solo que acá me dice en CPU que no puedes pedir a hilos porque es privado. Mi valor hilos, esta mi variable propiedad campo de mi clase está en privado. Y como está en privado, cualquier otro objeto o cualquier código no puede acceder a esta mi variable directamente. Y por eso acá nos prohíbe. Pero ¿qué pasa si yo en CPU a hilos le pongo public? Miren, public. Le doy un OK y miren, ya el error ha desaparecido. Compilo normal. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo acá explícitamente que mi hilos es público. Que mi hilos lo puede leer cualquier objeto, cualquier código externo. ¿No? Eso es lo que hace el public y el private. Lo que hace es decir que esto está privado o está público. O sea, está disponible o no está disponible. Entonces, si todo lo manejamos en private, nosotros, ¿cómo podemos acceder a hilos? A través de un public mostrar, o ¿qué era? Dar hilos, era recibir, no. Tenía una terminación.
mostrar, obtener hilos. Obtener hilos. Y esto necesariamente va a ser un int. Y acá va a ser un método que no recibe parámetros, pero va a retornar un this hilos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estoy retornando los hilos. Y ahora tarjeta madre va a poder retornar esos hilos, ¿no? Entonces, obtener hilos. Y así sí va a poder acceder, a pesar de que hilos sea privado, ¿no? Estamos utilizando un método público, porque igual se puede poner privado y no se va a ver, para obtener un valor privado. Sí, esto sirve para controlar más que nada, ¿sí? A pesar de que puedes acceder a través de public, no es una buena práctica llamar directamente a las propiedades, sino declarar antes un método que permita acceder a esa propiedad que es privada por defecto. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Tal vez no me estoy dejando entender, tal vez sí. ¿Alguien tiene una duda? ¿O todo bien? Por mi parte se entiende todo. Súper. Bien, vamos a continuar. No tengan miedo de decir o vergüenza, ¿no? Estamos todos para aprender. Y realmente eso era es muy difícil. O bueno, para mí en su tiempo ha sido bien difícil. Así que por eso trato de explicarles lo más detalladamente posible. Ahora, tengo CPU. Acá le estoy imprimiendo, tengo CPU. ¿Qué CPU tengo, no? O sea, ¿con cuántos hilos? Tengo CPU y acá paréntesis, hilos. Voy a poner lo mismo acá, ¿no? Tengo CPU y ya no hilos, sino velocidad, ¿no? Velocidad. Y acá voy a poner en la CPU un obtener velocidad public double, porque quiero retornar un velocidad, que es un double. Entonces digo obtener velocidad, ¿no? Acá pongo return this velocidad y ya, ¿no? Entonces acá voy a obtener velocidad. Obtener velocidad. Ya. Ahora sí, tengo CPU, hilos y etcétera. Ahora acá, system. Bueno, me voy a copiar este de acá, porque es muy largo. Y acá vamos a imprimir un tengo RAM, por ejemplo. Tengo RAM. Dos puntos, espacio. Y acá puedo poner un método que me sume las RAMs. Miren, public void. No debería ser void, no debería devolver uno entero porque me va a devolver el total de RAM. Total RAM. Necesitamos sumar las RAMs. Ahora, ¿cómo voy a sumar? Voy a retornar un this RAM 1 punto, y acá no tengo, ¿no? Porque lo hemos declarado como un privado, miren. Así que por esta clase lo voy a declarar público para poder acceder directamente. Y para que tengan dos ejemplos, ¿no? Tanto como cuando es privado como es público. RAM 1, voy a acceder a ¿qué? A su memoria, ¿no? Entonces ahora sí me aparece memoria, efectivamente. Y ahora a lo mismo al DRAM 2, ¿no? DRAM 2, le voy a decir memoria. Y pues ya tengo el total de memoria sumado. Y acá voy a poner más this total RAM, ¿verdad? Entonces acá va a ser la suma de las dos memorias RAM que tenemos. Como son enteros, se van a sumar y listo, ¿no? Entonces ya está esa parte. Y acá voy a poner tengo RAM, tengo GPU. GPU. Y acá voy a poner gigabyte, ¿no? Lo mismo. Gigabyte. Gigabyte. Y acá a la CPU le tengo que pedir, a la GPU le tengo que pedir su memoria. Y miren, no me aparece memoria. ¿Por qué? Porque está privado. Pero ¿qué pasa si yo le pongo público por esta clase? Vuelvo acá y ahora sí me va a aparecer memoria. Miren, me ha autocompletado incluso. Con control espacio. Memoria me aparece. Y ya está bien. Entonces pongo compile y listo. Ahora a mi main, vengo a mi main y en mi main tenemos esto, ¿no? Ya tenemos en tarjeta madre un método que nos dice mostrar características. Y ese método mostrar características nos va a ayudar a imprimir en pantalla cuando ustedes llamen. Y nos va a mostrar las características de la computadora. Entonces le doy clic derecho. Bueno, directamente acá pueden...
Bueno, acá directamente. Clic derecho, void main. O si no, acá miren, main.main. Illegal start expression. Ya. No sé. Ya, bueno, acá lo vamos a ejecutar por ahora. Le damos a OK. Y miren, me está mostrando cuántos hilos tengo, velocidad y tengo una RAM, ¿no? De 4. O sea, 2 más 2 ha hecho el cálculo y ha sacado 4 y tiene una GPU y tiene pues 1 GB. Entonces, perfecto, ¿no? Está funcionando bien nuestro modelado, no está fallando. Tal vez acá poner una cosa más que sería, a ver, acá en la tarjeta madre poner la marca de la tarjeta madre. Tal vez eso nos hace falta para que todo esté completo. Acá marca tarjeta madre, 2 puntos más bis marca, ¿no? Y ahora listo. Pero miren, no tenemos que decir, voy a instanciar a este, lo voy a instanciar a este, clic derecho, instanciar a este, agregar RAM, CPU, ni tal, ni cual. Ya no necesitan utilizar esta parte de BlueJ, simplemente llaman a main, compilan todo, le dan clic derecho y ejecutan el main y ya está, miren, nuevamente se ejecuta. Otra vez lo mismo, ¿no? Llamo a esto y otra vez se ejecuta. Nuevamente, tal cual. Entonces ya es más procedural la cosa, ¿no? Acá pones Asus, está bien, está bien, está bien, perfecto. Entonces ya tenemos modelado todo lo que es nuestra computadora. Vamos a ir resolviendo el problema, ¿no? Tenemos que ahora crear un videojuegos que nos diga cuánto de qué cosa y demás, ¿no? Necesitamos expresar un videojuego, modelar un videojuego que nos diga los requisitos mínimos para que pueda ejecutarse. Entonces vamos a hacer eso acá, ¿no? Y justamente en la clase videojuego, miren, ya se ha vuelto un poco más complejo, ¿no? Este main, déjenlo ahí para que se vea bonito. Y este videojuego, pues hay que crear sus propiedades, ¿no? Como tal, un videojuego, como todo videojuego, tiene un nombre, ¿no? Entonces vamos a poner private string nombre. También vamos a poner sus características mínimas que necesita el videojuego, como por ejemplo velocidad. String, eso es un double min velocidad. Vamos a poner velocidad mínima, es decir, ¿no? Eso significa. También vamos a necesitar hilos mínimos. Eso de los hilos es un entero. Vamos a poner min hilos, ¿no? Y acá RAM también. Private. Y la RAM está en entero, entonces min RAM, por ejemplo. También un private int mi GPU, ¿no? GPU. Y listo. Ya tenemos con eso los tipos de datos necesarios para utilizarlos, ¿no? Y acá solo va a hacer falta un constructor, ¿no? Entonces el constructor se va a llamar videojuego. Y a ver. Y ¿alguien tiene una duda por si acaso? String, nombre, double, acá min velocidad. Bien, acá igual int mínimo de hilos. Esto está mal escrito. Y acá int min RAM, acá int mi GPU. Y acá vamos a inicializar, ¿no? This nombre va a ser igual a nombre. This min velocidad va a ser igual a min velocidad. ¿No? Eso está bien. This. O sea, si han dado cuenta, hasta ahora es bien repetitivo todo lo que estamos haciendo, ¿no? Creando un constructor, declarando variables, declarando el tipo de dato que va a ser la variable y demás, ¿no? Eso es como que muchas cosas son repetidas hasta que llegas a la parte del ejercicio como tal. Por ahora hemos estado modelando y el modelado siempre va a ser repetitivo. Y bueno, es un poco tedioso, ¿no? El modelar y demás con clases y tal. Pero una vez ya tengan todo bien modelado, es cuestión de que
ejecuten, hagan la lógica, ¿no? La lógica dentro de la clase, que haga ciertas comparaciones, ciertas operaciones matemáticas y demás. Y esa parte es la más bonita. La parte del modelado es un poco tediosa. Entonces ya hemos declarado lo que es el constructor de la clase videojuego. Así que en nuestro main podemos llamar un videojuego, miren. Acá le voy a decir videojuego llamado Fortnite, por ejemplo. Va a ser igual a new videojuego. Juego. Y acá adentro va a tener pues ciertos valores. Entonces, ¿qué valores va a tener acá? Va a tener... pucha, ¿dónde está? Está el videojuego. Lo vamos a tener acá. Necesita un nombre primero. Entonces, como nombre, le vamos a poner Fortnite. También necesita un mínimo de velocidad. Y eso está en la diapositiva. Me voy a ayudar por este lado y acá. El mínimo de velocidad nos dice que es 3.5 GHz. El número de hilos mínimo es 4. ¿Qué más nos dice el constructor? Mínimo de RAM es 6. Y mínimo de GPU es ¿cuánto? 2. Y miren, ya hemos creado nuestro objeto Fortnite. Y este objeto Fortnite, pues, vive dentro de este código, ¿no? Si tú lo ejecutas, recién vive. Acá clic derecho en el main. Acá OK y listo, ¿no? Vemos en pantalla que nos sigue mostrando lo que muestra. Pero no nos va a mostrar el videojuego porque no le hemos dicho que nos muestre el videojuego, ¿no? En ningún momento. Directamente, OK, créame este objeto llamado Fortnite, instanciámelo y listo. Entonces, a mi tarjeta madre le tengo que poner a ejecutar videojuego, ¿sí? En la tarjeta madre voy a poner un método que se llame ejecutar videojuego. O agregar videojuego, ¿sí? Pondremos agregar videojuego primero. Entonces, si necesito agregar un videojuego, necesariamente necesito un espacio para el videojuego. Y ese espacio se refleja como una variable, ¿no? Espacio videojuego, videojuego. Compilamos esto, está funcionando bien y ponemos acá arribita un nuevo agregar, public void, agregar videojuego. Entonces al juego, bueno, la clase es videojuego, ¿no? Entonces videojuegos, bien repetitivo esta parte. Acá pones this videojuego, va a ser igual a videojuego. Y ya está. Ahora acá podemos agregar a nuestra tarjeta madre ese videojuego. Tarjeta madre, agregar. No me sugiere. Aquí está, agregar videojuego. Y dentro podemos poner el Fortnite. Entonces ya estamos agregando el videojuego también. Y ya tenemos agregado en la tarjeta madre el videojuego. Podemos hacer operaciones con el videojuego. Y ahí ponemos comprobar si puedo ejecutar el videojuego. Como por ejemplo, un método que devuelva un booleano. Es decir, que devuelva si puede ejecutar o no el videojuego. Entonces acá videojuego. Comprobar videojuego. Vamos a poner comprobar videojuego. Entonces podemos comprobar el videojuego en esta parte. De ahí. Vamos a retornar un false en caso de que no pase nada. Por defecto va a retornar un false. Y va a devolver un true si es posible ejecutar el videojuego. Entonces ya podemos hacer comparaciones, ¿no? ¿Qué comparaciones necesito? Primeramente, si tenemos nuestro problema acá. Necesito comprobar velocidad, hilo con hilos, RAM con RAM y GPU con GPU, ¿verdad? Entonces acá puedo hacer un if súper largo o un if encadenado, ¿no? Acá un if y dentro de este if va a haber otro if y así. Lo ideal siempre es hacer lo menos largo posible y lo menos anidado. Así que vamos a comparar uno por uno, ¿no? Vamos a comparar la velocidad actual, this CPU punto velocidad. Y ahora lo malo es que como lo he puesto
privado, miren, y esa es la desventaja de poner privado, ¿no? O sea, a pesar de que es una buena práctica y está bien poner privado, tú no puedes acceder a los campos automáticamente. Necesitas de estos obtener o demás, ¿no? Entonces, tengo que obtener velocidad, por ejemplo. Entonces, acá voy a poner CPU, obtener velocidad, y ahí recién me da la velocidad. Pero es más expresivo, ¿no? Yo estoy diciendo obtener velocidad y es más expresivo que simplemente poner CPU.velocidad. Ahora mi obtener velocidad me va a devolver una velocidad que yo puedo comparar con la velocidad del videojuego, que el videojuego necesita mínimamente. Entonces acá tengo que poner, si mi velocidad es mayor o igual que la que pide this videojuego, y acá al videojuego le voy a poner todos sus valores a público para no tener que hacer muchos métodos de obtener, ¿no? Para eso sirve por si acaso. ¿Alguien no ha entendido esto del private y el public? Para que lo vuelva a explicar. Entonces acá ponemos videojuego punto velocidad, ¿no ve? Velocidad. Y ya, ¿no? Ahí estamos preguntando si mi velocidad es mayor o igual a la del videojuego. Si es correcto, entonces debo retornar un true. Pero no solo comparo la velocidad, necesito comparar muchos otros aspectos. Entonces, para eso voy a seguir comparando con un i, ¿no? Con un i digo, y comparo. Y comparo otra vez. Y comparo otra vez, ¿no? Entonces, el i se asegura de que mínimamente exista todos tengan que ser trues para que pase, ¿no? Y la condición se cumpla. Así que acá abajo le puedo poner la parte del this CPU, obtener obtener, no me sale, wow, acá, aquí está velocidad, sí, así sí me sale, ¿no? Entonces el i lo voy a poner acá abajo, o sea, puedes hacer multilínea y el i lo puedes trasladar hasta acá. Obtener velocidad va a ser mayor o igual a this videojuego punto velocidad, en velocidad. Y acá otra vez, ¿no? Y this, ¿qué más? RAM, GPU punto memoria va a ser mayor o igual a this videojuego punto min RAM, por ejemplo. GPU es este. This, por si acaso sigue vigente la dinámica de si me corrigen, se ganan 5 puntos en alguna de sus prácticas. Así que atentos. Me voy a equivocar a veces intencionalmente y a veces no. Sí, una pregunta. Bueno, acá creo que se equivocaba. Puso dos Sí. veces mínimo de velocidad. ¿No sería hilos? Sí, es obtener hilos. ¿Ves? Ese tipo de errores pasa, ¿no? Porque todo es muy repetitivo y todo esto es como computadora haciendo las cosas, sí, pero no debería ser así. Pero bien, ¿quién dijo eso? Milena. Yo, Daniel Segarra. Milena también dijo eso. ¿Qué procede? Ya les voy a anotar a los dos. Nombre, Milena Maya Torrico. Ya que los dos han coincidido, va a ser 3 a cada uno. Entonces, ¿y quién más? Yo, Daniel Segarra. Está bien. Daniel Segarra, ¿qué? Cabrera. Ok. Cabrera. Ya 3 puntos a cada uno. Había una señorita igual que se ha ganado 5 puntos, pero tiene 100, así que no sé dónde ponerle. Ya, está bien esto de CPU, perfecto, RAM, GPU, tarjeta madre, ya está bien. No, entonces creo que solo eso, o falta GPU, disk, GPU, memoria, falta la RAM. Entonces acá disk, calcular RAM, ¿cómo se llamaba? Total RAM, eso. Porque estamos calculando el total de RAM va a ser mayor o igual al this.videojuego.min RAM, ¿no ven? Y con eso estamos acá, ¿no? True, necesitamos punto y coma y listo. Entonces con esto vamos a comprobar que el videojuego corre correctamente.
Entonces acá vamos a poner tarjeta madre. Ya que ya hemos agregado el videojuego, miren acá está, hemos agregado el videojuego Fortnite, vamos a decir comprobar videojuego, ¿no? Entonces, este comprobar videojuego puede estar dentro de una condicional y pues nos va a decir un true o un false, ¿no? En caso de que sea true, quiere decir que va a correr el juego y en caso de que sea false, no va a correr el videojuego. Entonces, system.out.println va a ser ejecutando videojuego. Ejecutando videojuego. Y acá vamos a poner no es posible ejecutar el videojuego, ¿no? Acá, incluso en el trabajo nos dice ejecutando y el nombre del videojuego, miren. Entonces eso nos hace falta. Ejecutando videojuego y acá el nombre del videojuego. Más tarjeta madre. Más Fortnite. No, tarjeta madre punto videojuego. Y seguramente lo hemos puesto en privado acá el videojuego. Por eso no podemos acceder, miren. Entonces, quiero acceder directamente y no quiero hacer un método. Entonces, perfecto. Le pongo como que no está privado. Y acá le pido el nombre del videojuego. Y con eso vamos a tener el nombre del videojuego más. Y acá no puedo correr el videojuego. ¿O qué se llama? Puse un mensaje. No puse un mensaje. Juego imposible de ejecutar. Aquí está, miren. Este mensaje. Entonces acá ponemos, ¿no? En caso de que la comprobación del videojuego salga falso, y sale falso sí o sí, ¿no? Está por defecto de que salga falso, miren acá. Por defecto va a devolver un falso, pero si todo esto se cumple, es decir, que mi juego, mi computadora puede ejecutar este videojuego porque tiene mayor al mínimo de velocidad, mayor al número de mínimo de hilos, mayor a la memoria y mayor a la RAM, pues entonces sí va a ejecutar el videojuego. Ok, compilamos esto y corremos, ¿no? Nuevamente nuestro main. Ok, y vamos a ver acá dice juego imposible de ejecutar. Y es verdad, no podemos ejecutar el videojuego. A no ser que, miren, vamos a trucar un poquito esto. Y a lo que necesitaba Fortnite, por ejemplo, le vamos a dar 8 GB de RAM. Ahora va a ser un 5.1. Y la GPU va a ser un 6 GB de RAM. Entonces es una bestia de computadora. Y va a tener 12 hilos más porque va a ser un AMD, supongamos. Entonces debería correr el videojuego, ¿verdad? Corremos y nuevamente ejecutamos. Y acá está ejecutando videojuego Fortnite. Y miren, marca tarjeta madre Asus, número de hilos 12, velocidad 5.1 GHz. Tarjeta de RAM tiene 8 GB y tarjeta de GPU tiene 6, ¿no? Entonces es una bestia de computador. Y para que no se confundan los mensajes, pueden poner acá unas líneas, miren, hasta el final. Esto igual van a ir aprendiendo poco a poco del de ejecutar en pantalla. Vamos a ver, ok. Y acá miren, nueva línea. Y voy a ejecutar nuevamente y va a haber otra línea. Y así no se van a confundir de qué salida es qué salida. Ya están delimitadas por líneas. Entonces esta es nuestra última salida. Y está bien, no está ejecutando el videojuego correctamente. Ok. Perfecto, ya está el primer punto. Ahora nos falta implementar un método, incrementar funcionalidad. Nos falta el verificar videojuego. Y bueno, ya estamos cerca de la hora. O sea, nos hemos tomado bastante tiempo. Pero al menos ya está toda la base de código necesaria. Entonces, me imagino que podemos hacer este de verificar videojuego ya está, ¿no? Y de hecho ya está esto. Entonces, hemos hecho un punto. Nos faltan 2 puntos y espero que esa sea la tarea. ¿Sí? Esa va a ser la tarea. ¿Y dónde van a poner este incrementar funcionalidad? Lo van a poner por ejemplo, voy a poner uno en el CPU acá. Incrementar funcionalidad. Public void incrementar funcionalidad. Y este incrementar funcionalidad dice, ¿no? Que incremente de 1 en 1 los valores actuales de la CPU, de la velocidad, etc. Entonces, this velocidad va a incrementar en 1. Y lo mismo el número de hilos. This.hilos
va a incrementar en 1. ¿No? Este tipo de asignación es abreviado. Lo que estoy diciendo es, esta velocidad va a ser igual a esta velocidad más 1. ¿No? Entonces voy a poner esto acá para que lo tengan en cuenta. ¿No? Es lo mismo. Este y este son iguales. Ok, ya tenemos eso y pues ya tenemos un método que nos permite incrementar su funcionalidad. Entonces cada vez que yo llame, por ejemplo, acá, voy a poner, por ejemplo, hasta abajo. Hasta abajo le voy a decir tarjeta madre. Tarjeta madre punto, pucha, y ahora está privado también, ¿no? Eso es lo malo del private. Tienes que incrementar, tienes que poner estos métodos, agregar y actualizar y cosas así, ¿no? Como que te prohíbe un poquito. Así que lo voy a poner public por ahora y vamos a acceder al CPU. Accedemos al CPU y podemos incrementar CPU, incrementar funcionalidad. Esta no me parece incrementar funcionalidad. Bueno, no me sugiere, pero está. Entonces, si incremento la funcionalidad de mi CPU en mi tarjeta madre, pues cuando yo llame a mostrar características nuevamente, no solo va a tener 5.1, sino va a tener 6.1 y 13 de hilos. Así que vamos a ver si eso es correcto. Compilamos esto y borramos todo esto con control K. Y llamamos nuevamente al void main, ¿no? Llamamos al void main y vemos la impresión, ¿no? Entonces vemos que está incrementando correctamente. Mira, está ejecutando el videojuego y nuevamente hemos impreso las características de nuestra computadora. Tiene 13 hilos, tiene 6.1 gigas de velocidad, gigahertz de velocidad y así. Entonces está funcionando correctamente. Y ya con este ejemplo hemos visto bastante, o sea, este tipo de ejemplos ya lo vamos a ir viendo constantemente. Estamos utilizando varios objetos. Miren, esta relación ya es más interesante, cada vez se pone un poco más complejo, el código es un poco más largo, tienen que planificar antes de hacer las cosas y siempre comenzar por el elemento más pequeño, el elemento que no depende de mucho y ir hacia el elemento que depende bastante, ¿no? de otros elementos, como es la tarjeta madre. Hemos iniciado desde el análisis de qué tipos de datos necesitamos, qué tipos de variables, qué objetos se tienen que construir. Hemos construido los objetos más pequeños, más sencillos, individuales y que no dependen de muchos. Y luego hemos avanzado un poquito más y hemos ido a los objetos que sí dependen de otros objetos para que funcionen. Entonces, esa es la forma de hacer un programa correctamente. Esa PC costó un riñón. Sí, sí, cuesta un riñón. Programación, sí, está bien. Entonces, eso sería hasta la siguiente. Sí, nos vemos. Espero que les haya gustado la clase. Ya está más interesante las cosas. Igual no se pierdan, practiquen. En el libro hay muchos ejemplos de este tipo, así que espero que igual estén dándole un vistazo al libro y si tienen alguna duda me pueden escribir. Si no tienen más dudas, o sea, este es el momento de dudas tal vez, concluimos la clase, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Me puede indicar cómo hago un diagrama de objetos? Este es un diagrama de objetos, o sea, ¿cómo hacer? A ver, vamos a hacer uno. Vamos a dibujar un diagrama de objetos. Acá. Voy a habilitar un momento la... Ahora sí. Acá vamos a dibujar un poco. Como ustedes pueden ver, esto es un diagrama de objetos, ¿no? Lo que están viendo acá. Todo esto es un diagrama de objetos, diagrama de objetos. Ahora, no es tan diagrama de objetos porque está resumido. En realidad, el diagrama de objetos parte de un objeto, ¿verdad? Acá tenemos un rectángulo. Dentro de este rectángulo vamos a tener el nombre del objeto. Ups. El nombre del objeto. Acá vamos a tener los campos. Y acá vamos a tener los métodos.
Al final, lo que son los campos son las propiedades, ¿verdad? Las propiedades del objeto. Lo que son los métodos son las acciones que puede realizar el objeto. Ahora, este objeto, Es igualito que un diagrama de clase. sí, o sea, sí, y si tú utilizas líneas punteadas, estás diciendo, ok, este mi objeto va a utilizar a este otro objeto, ¿sí? La flechita apunta al objeto que utiliza este objeto. Por ejemplo, acá va a haber otro objeto, y esto quiere decir estoy usando. Estoy usando a dos puntos y acá, por ejemplo, otra clase, ¿no? Con sus propios campos, con sus propios métodos. Ahora, tal vez este objeto esté utilizando otro, entonces este va a decir estoy usando a otro objeto, ¿no? Y eso es lo que vemos acá, justamente en nuestro BlueJ. Vemos eso, ¿no? La tarjeta madre está utilizando a videojuego y el main está utilizando a todos en uno, porque los llama, ¿no? A cada uno, la clase main. Y el CPU, pues miren, no está apuntando a nadie, simplemente está siendo usado, porque el CPU no depende de nadie. Pero la tarjeta madre sí, videojuego también y el main también, ¿no? Porque necesita ejecutar a todos a la vez. Y así, ¿no? ¿Alguien tiene otra duda, tal vez? Buena observación. Disculpe, una consulta. ¿Sí? En el objeto, en la clase tarjeta madre, cuando inicializa los atributos, Ujú. ¿por qué decide inicializarlos por métodos y no directamente en el constructor? Depende de ti. O sea, tú puedes poner tarjeta madre acá y poner CPU, GPU, RAM 1, RAM 2, RAM 3, ¿no? Depende de ti, en realidad. Si tú quieres hacerlo así y para ti es más resumido, perfecto, hazlo. Pero si en algún rato vas a necesitar cambiar, no vas a volver a instanciar, ¿no ve? Pones un agregar CPU y es como actualiza, ¿no? Esta CPU anterior por otra CPU, lo va a hacer bien. Pero si tú pones como acá en el constructor, vas a necesitar instanciar un nuevo objeto, ¿no? No lo vas a poder hacer sobre el mismo. Esa es la única diferencia. Oye, Puedes reutilizar cualquiera de estos las veces que tú quieras y va a reemplazar el valor anterior. Tal vez esa es la única ventaja que existe acá. está bien, muchas gracias. No te preocupes. ¿Alguien más tiene otra duda? El protected. Ya el protected. Me has pillado en curva. No he utilizado mucho ese. La siguiente clase te voy a explicar, ¿sí? Creo que era que no puede cambiar. Sí, el protected. Lo voy a buscar. Sí, no he utilizado tanto. ¿Alguien tiene otra duda? Que no sea tan rebuscada. Protected. Ya sé que sí. Pero todavía no. No lo necesitan saber que es el protected. Por ahora, enfóquense en lo que es el public y el private, nada más. Porque el protected hace referencia a paquetes. Y paquetes ya es otra cosa. Y seguramente lo van a ver en elementos. Pero no acá. Así que, por ahora, relax. Pero es bueno saber, ¿no? De que el protected sirve para paquetes. ¿Alguien más tiene otra duda? Creo que nadie más. Entonces, podemos dar por concluida esta sesión, esta clase. Espero que les vaya bien. Cualquier cosa me escriben. Igual en el grupo pongan sus dudas y entre ustedes pueden ayudarse. Yo también les voy a ayudar. Sí, cuídense. Les voy a estar informando de la siguiente tarea en función a este ejercicio que hemos hecho hoy día. Y las siguientes ya vamos a ir viendo iteraciones, bucles, for, while y demás, que va a estar más genial. Así que nos vemos la siguiente clase. Chao, chao. Cuídense. Hasta luego, sí. Hasta luego, sí.